Debajo de los muros de piedra caliza del convento de Santa Catalina en Savannah, Georgia, se encuentra una capilla sellada que no se ha abierto desde 1749. Los historiadores locales saben por qué. Entre esas paredes, los investigadores encontraron 23 folios de cartas que la Iglesia Católica trató de destruir. Cartas que contaban lo imposible, lo que destruiría cada precepto religioso de la América colonial. La hermana Marie Tersler, de 51 años, jefa del comité disciplinario del convento y reconocida por seguir al pie de la letra los votos de castidad, quedó embarazada. Pero este no era un embarazo cualquiera. El padre era un esclavo de 17 años llamado Thomas, propiedad del convento. Y la hermana Marie no se escondió avergonzada, sino que se puso en pie ante toda la congregación y declaró su condición como un milagro de Dios. Lo que ocurrió dentro de esa capilla desafió la doctrina, reveló una red de secretos que se extendía desde los hombres más ricos de Savannah hasta la casa del arzobispo. Esta noche, tras 275 años de silencio, descubrimos lo que realmente sucedió tras los muros de ese convento. Pero antes de seguir con la historia de la hermana Marie Thers y el escándalo que sacudió a Santa Catalina, si te gustan los enigmas históricos turbios, suscríbete a Liturgy of Fear y activa la campanita, porque estas cosas no las encuentras en los libros de historia. Por cierto, ¿desde dónde nos miras? Escribe tu estado o ciudad en los comentarios. Me encanta saber desde dónde nos escuchan nuestros oyentes misteriosos. Regresemos ahora a la Savannah de 1748. Donde las instituciones religiosas lo controlaban todo y donde la declaración de una mujer lo cambiaría todo. En 1748, Savannah era una contradicción. Apenas 15 años atrás, la ciudad había sido establecida como un experimento utópico que prohibía la esclavitud y el alcohol. Ahora había abandonado sus ideales originales. Las arrozales cubrían las orillas del río, cultivadas por cientos de personas esclavizadas que hicieron de Georgia una de las colonias más lucrativas. Las iglesias locales, bautistas, presbiterianas, anglicanas y católicas, se disputaban la feligresía de una creciente población de 3.000 personas. El convento de Santa Catalina abarcaba 1.2 hectáreas en el borde oriental de la ciudad, sus construcciones encaladas dominando la carretera principal. Establecido en 1742 por misioneros católicos franceses, el convento servía como retiro espiritual para mujeres ricas, escuela para las hijas de los colonos ricos y centro administrativo para las crecientes propiedades de la iglesia en Georgia. En 1748, el convento contaba con 18 religiosas, 12 novicias, 47 educandas y 9 esclavos que atendían los jardines, las cocinas y el mantenimiento. La hermana Marie Tersler había llegado de Quebec 7 años atrás. Su fama la había precedido. A sus 44 años, ya llevaba 26 años de vida religiosa, reconocida en toda la Nueva Francia por su estricta observancia de la regla. Sus cartas de recomendación hablaban de una mujer consagrada, inmune a toda tentación mundana, cuya sola presencia recordaba a las demás sus votos. La superiora Josephine Beaumont la había pedido expresamente para reformar Santa Catalina, de la que se decía que tenía normas laxas. La metamorfosis fue instantánea. La hermana Marie Thers aplicó con rigor militar las normas monásticas francesas, fijó horarios de inspección, impuso la confesión obligatoria 3 veces por semana y formó un comité disciplinario que investigaba cualquier sospecha de conducta indebida. Las monjas más jóvenes aprendieron a temer sus pisadas en los corredores y la manera en que sus ojos grises parecían ver a través de las paredes. Nunca alzaba la voz. No tenía que hacerlo. Su silencio decía más que cualquier sermón. Entre los esclavos del convento, uno de ellos, Thomas, de 17 años, era diferente. Adquirido en una subasta de Charleston 3 años antes, era un hombre excepcionalmente educado. Su antiguo propietario, un tratante arruinado, le había enseñado a leer y escribir, algo peligroso para un esclavo y prohibido en muchas colonias. El convento aprovechaba su alfabetización para llevar la correspondencia, los inventarios y los materiales didácticos. Thomas pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca, copiando textos,
catalogando documentos y preparando material para la escuela. Recorría el convento como un espectro, presente pero invisible, cumpliendo con sus labores con eficiencia silenciosa. Las monjas se habían habituado a verlo en lugares donde los hombres tenían vedado el acceso. La capilla, mientras realizaban la limpieza de la mañana. La biblioteca en las horas vespertinas de estudio. Los pasillos cuando iba a entregar un recado. Su juventud y formación lo hacían parecer menos peligroso que los trabajadores mayores de campo, que jamás entraban a los edificios principales. Claro, la hermana Marie lo había notado. La hermana Marie notaba todo. Pero Thomas no era una amenaza, solo otra herramienta que el convento usaba para hacer su trabajo. O eso pensaban todos. El verano de 1748 llegó sofocante a la costa de Georgia. Los muros del convento atenuaban el calor, pero la humedad no dejaba conciliar el sueño. Las oraciones nocturnas duraban hasta muy tarde, pues las monjas buscaban el frescor de la noche. Fue en estos servicios nocturnos que otras hermanas notaron algo extraño. El horario de oración de la hermana Marie había cambiado. Durante 7 años, su horario había sido inalterable. Oraciones de la mañana a las 4:30, meditación privada a las 6, misa a las 7, oraciones de la tarde a las 8. Pero ahora llegaba en horarios raros, las 10 de la noche, las 11, incluso pasada la medianoche. A su interrogatorio respondía que buscaba mayor unión con Dios, que el Espíritu Santo la llamaba a más oración. Nadie se atrevió a preguntar nada más. Después de todo, era la hermana Marie, la santa. La primera fisura en esta fachada se abrió la mañana del 3 de octubre de 1748. La hermana Agnes Fontaine, una joven monja encargada de la ropa de cama del convento, entró en la lavandería al amanecer, y algo le hizo dejar caer su cesta. Entre la ropa sucia estaba el camisón de la hermana Marie Thers, manchado de sangre en un patrón que la hermana Agnes reconoció de inmediato. Las religiosas en las comunidades seguían los ritmos de las otras, vivían demasiado cerca como para no percatarse. Pero la hermana Marie no había tenido la regla en 4 años. Todos lo sabían. A los 51 años, había llegado a la edad en que esas cosas terminaban. La hermana Agnes se detuvo, el camisón en sus manos temblorosas. Lo lavó 3 veces. Lo colgó en su sala de secado privada y no dijo nada. Pero el conocimiento ardía en su interior como hierro al rojo vivo. 3 semanas más tarde, en los servicios matutinos en la capilla, la hermana Marie se desmayó. Nunca antes había flaqueado. Nunca había fallado a una oración. Nunca había tomado un día libre. Nunca se había quejado de nada. La madre superiora Josephine la mandó a la enfermería, donde la hermana Catherine Mercier, la enfermera del convento, la revisó. Lo que la hermana Catherine descubrió desafió toda explicación. Revisó a la hermana Marie Thers 2 veces, pensando que debía estar equivocada, y luego una tercera. Cada prueba confirmó lo imposible. La hermana Marie Thers estaba embarazada de 3 meses. La hermana Catherine se quedó en la pequeña enfermería, sus manos temblando mientras anotaba sus observaciones en el diario médico. Lo escribió 3 veces, tachando cada vez, incapaz de hallar palabras para describir lo que registraba. Finalmente, anotó: la paciente muestra signos de un posible embarazo inicial. Este descubrimiento debe informarse de inmediato a la Madre Superiora. La reunión fue esa noche en la oficina privada de la Madre Superiora Josephine. Una habitación con paneles de madera que olía a cera de abejas y papel viejo. Se encontraban allí la Madre Superiora Josephine, la hermana Marie Thers, la hermana Catherine y el padre Benedict Hammond, capellán del convento, que había estado en Savannah desde su fundación. La hermana Catherine habló primero, su voz apenas por encima de un susurro. Describió los síntomas corporales: detención de la menstruación, alteraciones en los senos, náuseas matutinas que la hermana Marie Thers había atribuido a pescado en mal estado en la cena. El chequeo había sido completo, profesional, y no dejó lugar a dudas en el diagnóstico. La cara del padre Hammond se puso roja. Imposible. La hermana Marie Thers ha servido a Dios durante 33 años. Debe haber otra razón. Un tumor, tal vez, o alguna otra condición médica que esté imitando. Yo conozco la diferencia. Intervino la hermana Catherine con una audacia que dejó a todos boquiabiertos. He estado en 17 partos aquí.
He revisado embarazada cientos de veces. Esto no es un tumor. La madre superiora Josephine se acercó a la hermana Marie, sentada con la espalda recta y las manos plegadas en su regazo. Hermana, tiene que contarnos la verdad. ¿Cómo pasó esto? Lo que la hermana Marie dijo a continuación resonaría en Savannah durante generaciones. Es una gracia de Dios, se limitó a decir. El Señor me ha elegido como eligió a la Virgen María. He cumplido mis votos. Nunca he faltado a Dios, y ahora llevo vida en mi vientre. Si no me creen, revisen mi conciencia. La hallará limpia. El silencio que se produjo a continuación fue sofocante. El padre Hammond se aferró al borde del escritorio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La hermana Catherine dejó escapar un sonido ahogado. La madre superiora Josephine observó a la hermana Marie Thérèse como si la viera por primera vez. Hermana, el padre Hammond dijo vacilante, está diciendo que esto es un nacimiento virginal, que ha sido ungida por Dios. No estoy diciendo nada. Estoy revelando lo que sé que es verdad. He sido leal a mis votos. Estoy embarazada. Saquen sus propias conclusiones. La reunión terminó sin una decisión. El padre Hammond se fue a comunicar urgentemente al arzobispo en Charleston. La superiora Josephine encerró a la hermana Marie Thérèse en su celda, no como castigo, sino para salvarla del escándalo, de las preguntas, del caos que esto provocaría. Pero los secretos en los pueblos cerrados tienen una manera de filtrarse como el agua a través de la piedra caliza. A la mañana siguiente, todas las monjas del convento conocían el estado de la hermana Marie. Por la tarde, los murmullos de las alumnas habían llegado a oídos de sus progenitores. Para la noche, la historia se había extendido por Savannah, como el cólera. Los esclavos que laboraban en el convento se enteraron de la noticia por medio del personal de cocina. Se reunieron en las habitaciones después del anochecer y susurraron sobre el escándalo que se desarrollaba en la casa principal. Thomas, que había estado copiando una nueva Biblia para la biblioteca, no dijo nada. Se sentó en la esquina de la pequeña cabaña que compartía con otros 3, sus manos plegadas, su expresión indescifrable. Pero quienes lo conocían bien se dieron cuenta. Thomas había dejado de comer. Llevaba 3 días sin probar bocado. Solo bebía agua. Sus manos temblaban al trabajar, y por la noche, cuando creía que todos dormían, lo oían llorar. La respuesta del arzobispo llegó en una semana. Una rapidez impresionante teniendo en cuenta la distancia desde Charleston. Su misiva, lacrada en cera roja y etiquetada como confidencial, no dejaba lugar a dudas. Sor Marie Thérèse debía ser interrogada por 3 médicos, juramentados por la Iglesia, y en caso de haber violado sus votos, ser despojada de su hábito y expulsada del convento. El escándalo debía sofocarse antes de que se propagara más allá de Savannah. El doctor Robert Drayton, un médico de Charleston con 20 años de práctica y discreción en asuntos delicados, fue el primero en llegar. El doctor. Llegó después James Pritchard, el médico más respetado de Savannah, el hombre que había traído al mundo a la mitad del pueblo. El tercer médico, el doctor Samuel Whitefield, un médico que practicaba la medicina femenina y que había estudiado en Londres antes de establecerse en Georgia. Le hicieron un reconocimiento a la hermana Marie Thérèse el 28 de octubre en la sala médica del convento. Los 3 llegaron a la misma conclusión. Estaba embarazada de unas 15 semanas. El niño se veía saludable. El embarazo no presentó complicaciones. Su informe escrito, que se guarda en los archivos de la diócesis de Charleston, utilizaba un lenguaje cauteloso, pero no dejaba dudas. La paciente muestra todos los signos habituales de concepción natural. No hay anomalía médica, no hay intervención divina. Este es un embarazo fisiológico. El interrogatorio comenzó al día siguiente. El obispo Marcus Fenwick había venido desde Charleston para ello, trayendo al padre Thomas Donnelly, un jesuita reconocido por su habilidad para arrancar la verdad a personas reacias. Interrogaron a la hermana Marie Thérèse durante 11 horas en 3 días. Ella nunca vaciló. Nunca se contradijo, nunca dudó, nunca temió. Su historia no había cambiado en nada. Había respetado sus votos. Nunca había estado sola con un hombre. Nunca había hecho nada que pudiera dejarla embarazada. Lo atribuyó a Dios y lo aceptó como una prueba de fe. Al 4.º día,
Los interrogadores cambiaron de táctica. El padre Donnelly trajo los libros de horarios del convento, registros detallados que la hermana Marie había instituido y que mostraban dónde se encontraba cada monja en cualquier momento del día. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué había cambiado su rutina de oración en julio? ¿Qué hacía en la biblioteca a horas extrañas? ¿Por qué había pedido que le abrieran la capilla de almacenamiento, un lugar normalmente cerrado 17 veces entre junio y septiembre? La hermana Marie Thérèse respondió a todo con serenidad. El cambio en el horario de oración era por sus necesidades espirituales. Las idas a la biblioteca para investigar prácticas monásticas medievales. El permiso para entrar a la capilla. Para revisar las condiciones en que se guardaban textos religiosos. Entonces el obispo Fenwick hizo la pregunta que destrozó su calma. Hermana, ¿conoce a un joven llamado Thomas? Por primera vez en 4 días de preguntas, la hermana Marie Thérèse vaciló. El silencio solo duró 3 segundos, pero todos en la habitación lo notaron. Su voz era firme, pero algo había cambiado. Thomas trabaja en la biblioteca. Le he puesto deberes de copiado. ¿Por qué?, preguntó. Porque Thomas me ha pedido que lo vea, explicó el obispo. Y lo que tiene que confesar, hermana, le concierne a usted. Thomas se levantó en la oficina improvisada del obispo, un aula de la escuela del convento, y pronunció las palabras que lo transformarían todo. Le había concedido la audiencia tras escribir al padre Hammond en la caligrafía aprendida de niño. La nota decía una sola frase: sé la verdad sobre el niño de Sor Marie Thérèse. Lo que Thomas reveló en las siguientes 2 horas pintó una imagen más complicada de lo que nadie podría haber imaginado. La hermana Marie Thérèse no mentía, no del todo. Había respetado sus votos, nunca había estado con un hombre, pero el embarazo no era una concepción divina, era inseminación artificial. La idea no era nueva en 1748, pero era todavía muy teórica. Científicos europeos habían logrado criar animales transfiriendo material reproductivo de un macho a una hembra sin contacto. El método había sido publicado en revistas científicas francesas, discutido en sociedades médicas y denunciado por la mayoría de las autoridades religiosas como una usurpación de la función creadora de Dios. La hermana Marie Thérèse había leído acerca de tales experimentos en la biblioteca del convento. Se suponía que los textos debían estar cerrados, material científico controversial, no apto para el público, pero como jefa de disciplina, ella tenía acceso a todo. Había leído los protocolos, las teorías, las tasas de éxito publicadas en Ovejas y Ganado. Thomas relató que la hermana Marie lo había abordado a fines de mayo y le había solicitado ayuda con un experimento religioso. Ella había sido honesta acerca de la razón. Pensaba que Dios la estaba desafiando a probar que la devoción de una mujer podía ir más allá de la edad y la concepción. Ella concebiría permaneciendo en sus votos, probando que la fe podía vencer la naturaleza. El proceso exigía que Thomas entregara su material reproductivo, el cual depositaría en un frasco de vidrio limpio. La hermana Marie Thérèse luego usaría una jeringa especialmente preparada, que había comprado a un comerciante de suministros médicos en Charleston, diciendo que era para inyectar medicamentos en animales enfermos, para inyectarse el material a sí misma. No habría toque. Técnicamente su virginidad permanecería intacta. Thomas se había negado al principio. La petición lo horrorizó, no solo porque era una transgresión de todas las leyes sociales y religiosas, sino porque comprendía el riesgo. Si lo descubrían, lo matarían. Nada lo redimiría, un esclavo negro que embarazó a una monja, y la conclusión a la que todos llegarían, independientemente de la verdad, sería su ejecución inmediata. Pero la hermana Marie Thérèse había empleado la única influencia a la que Thomas no pudo resistirse. Le había prometido la libertad. Ella tenía poder legal para liberar a los esclavos del convento. Solo necesitaba la firma de la Madre Superiora, que la hermana Marie Thérèse podría conseguir a través de su puesto en el Consejo Administrativo. Ella le enseñó papeles, borradores, su propia promesa escrita y firmada de que si la ayudaba con este experimento, le garantizaría la libertad antes de que el bebé naciera. Los rituales se realizaban en la capilla de almacenamiento cerrada con llave, bien entrada la noche, cuando todos dormían. 7 veces entre junio y principios de agosto. El 8º intento, el 12 de agosto, dio resultado. Estaba embarazada.
Thomas aportó el elemento biológico en una cámara contigua, sin ver ni tocar a la hermana Marie Thérèse. Ella misma realizó los procedimientos técnicos, tal como los había memorizado de los libros de medicina. Cuando Thomas terminó de hablar, el obispo Fenwick se quedó en silencio. El padre Donnelly había dejado de escribir. Su pluma se había detenido sobre el papel. Esto no era adulterio en el sentido normal. No era una violación del voto de castidad, al menos no en el sentido físico. Esto era algo mucho más extraño. Un aprovechamiento consciente de agujeros teológicos, de quedar embarazada y al mismo tiempo mantener la virginidad técnica. ¿Por qué nos cuenta esto?, dijo al fin el padre Donnelly. La hermana Marie Thérèse le dio la libertad. Esta confesión le asegura la muerte. La respuesta de Thomas dejó escapar más dolor que miedo. Porque me mintió. Sus papeles de libertad eran falsos. Vi los documentos originales hace 3 días mientras ordenaba archivos en la oficina de la Madre Superiora. La hermana Marie Thérèse no tiene poder para dar la libertad. Nunca la tuvo. Me utilizó. Me dejó al borde de la muerte y no va a cumplir su promesa. No moriré por su orgullo. El obispo mandó que a Thomas lo retuvieran en aposentos seguros, no preso, sino custodiado. Demasiadas personas ya lo deseaban muerto. Los chismes se habían extendido por toda Savannah sobre un esclavo y la hermana Marie Thérèse. Los hacendados hablaban abiertamente de hacerse justicia por su propia mano. Los alguaciles de la ciudad tuvieron que poner guardias en torno al convento para impedir que el gentío lo asaltase. La iglesia se enfrentaba a una tarea imposible. La hermana Marie Thérèse no había violado sus votos, al menos no físicamente, con Thomas. Pero había planeado algo mucho más perturbador. Una perversión deliberada de la ley divina y natural, manipulando científicamente la concepción y conservando una afirmación legal de virginidad. Y había utilizado como conejillo de indias a un joven esclavo, arriesgando su vida por un experimento que solo alimentaba su vanidad teológica. Lo que vino después sacudiría a la Iglesia Católica en formas que nunca antes había imaginado. Pero antes de seguir, dime, ¿crees que la hermana Marie de verdad pensaba que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, o fue solo un intento calculado de conseguir lo imposible? Deja tu teoría en los comentarios. Los leo a todos. Y si esta historia te sorprendió tanto como a mí, dale like y comparte este video con alguien que ame los enigmas históricos oscuros. Ahora, veamos qué pasó cuando la Iglesia trató de encubrir este escándalo. La Iglesia organizó un tribunal eclesiástico el 15 de noviembre de 1748, el primero de su tipo en Georgia. 5 altos clérigos viajaron desde Charleston, 2 desde Virginia. Se reunieron en la capilla principal del convento, despejada de colegialas y cerrada a miradas ajenas. Los procedimientos, decidieron, debían mantenerse en secreto. Sor Marie Thérèse se presentó ante ellos, en su hábito completo, su embarazo ahora imposible de ocultar, con casi 6 meses, y su protuberancia evidente, incluso bajo la ropa suelta. Se puso en pie ante el tribunal, con la misma calma que había mostrado durante toda la investigación, sus manos reposando sobre su abultado vientre. El principal inquisidor, el cardenal Sebastian Hartley, abrió con una pregunta sencilla. Hermana, ¿comprende por qué está aquí? Sé que dudan del poder de Dios para hacer milagros. La mandíbula del cardenal se apretó. Hermana, hemos oído a Tomás. Conocemos las cirugías que practicó, el instrumental que compró, los libros científicos que leyó. Y no fue un milagro. Una manipulación intencionada de los procesos naturales. Importa, dijo la hermana Marie Thérèse con calma. Dios creó la naturaleza. Dios creó la ciencia. Si usé las que Él dio para realizar su voluntad, ¿en qué se distingue eso de cualquier otro milagro? ¿Usó Jesús barro para curar al ciego? ¿No llevaba Moisés una vara para partir el mar rojo? Todos los milagros utilizan cosas terrenales para manifestar un designio divino. El razonamiento teológico era refinado, más de lo que el tribunal esperaba. La hermana Marie Thérèse había preparado su defensa, anticipándose a cada objeción a su testimonio. El padre Donnelly fue presentando las pruebas, los diarios médicos que poseía, la jeringa que había pedido, el relato de Thomas sobre los procedimientos,
La capilla cerrada con llave, donde sucedía todo. Adujo que la hermana Marie Thérèse había cometido fraude, no adulterio. Algo peor, un intento de fabricar un milagro, de engañar a los fieles, haciéndoles creer que Dios había actuado cuando ella solo había usado la ciencia. La hermana Marie Thérèse refutó cada punto con una lógica perturbadora. Sí, había leído textos científicos. ¿No era una manera de rezar conocer cómo Dios había hecho el mundo? Sí, había usado instrumental médico. ¿No eran los médicos instrumentos de la curación de Dios? Sí, había arrastrado a Tomás. ¿No había usado Dios a los débiles y tontos para realizar sus mayores obras? Ella nunca dijo que se hubiera embarazado sola. Dijo que simplemente se había sometido a la voluntad de Dios, y Dios había prosperado sus esfuerzos. Usted obligó a un esclavo a hacer su experimento. Elevó la voz por primera vez el cardenal Hartley. Le prometió la libertad que no estaba en su poder otorgar. Arriesgó su vida por sus propias razones. ¿Dónde está la voluntad de Dios en ese engaño? Por primera vez, la calma de la hermana Marie se rompió. Thomas, no me entendió. Le prometí que haría todo lo posible por liberarlo. Nunca dije que yo misma tuviera la autoridad. Iba a pedirle a la Madre Superiora y al arzobispo después del parto que por haberme ayudado en un milagro merecían una recompensa. Su libertad siempre fue mi meta. Pero le enseñó papeles falsos. Intervino el padre Donnelly. Le mintió sobre su autoridad. El silencio de la hermana Marie se alargó casi un minuto. Cuando finalmente habló, su voz tenía un nuevo borde. Le enseñé papeles, le mostré mi intención. Que dichos papeles tuvieran validez legal era indiferente para el objetivo. Nunca estuvo en peligro, Tomás. Yo lo habría defendido. ¿Lo defendió? El cardenal Hartley se levantó, su silla arrastrándose sobre el suelo de piedra. Hermana, hay hacendados en Savannah que quieren que lo cuelguen ahora mismo. Hay una multitud reuniéndose fuera de este edificio. Su protección no es nada en contra de eso. El tribunal se retiró durante 3 horas. En ese tiempo les llegaron noticias que confirmaron sus peores temores. Un grupo de 23 hombres liderados por el hacendado Harrison Deroux había tratado de irrumpir en las celdas del convento donde se encontraba recluido Thomas. Solo la llegada de los alguaciles de la ciudad y los guardias armados impidió que estallara la violencia. Deroux había proclamado públicamente que ningún experimento sacrílego contaminaría el fundamento moral de Georgia y que el esclavo Tomás era un cáncer que debía ser extirpado antes de que se extendiera. El tribunal se reunió de nuevo con mayor prisa. El cardenal Hartley dictó su sentencia. La hermana Marie Thérèse sería despojada de su hábito y expulsada de la vida religiosa. Estaría encerrada en una casa privada en Charleston hasta que naciera el bebé. Tras el parto, el niño sería entregado a una familia católica, y la ahora ex hermana Marie Thérèse sería expulsada de por vida de Georgia. Nunca más se le permitiría ejercer autoridad religiosa. Nunca más se le permitiría ver al niño, y nunca más se le permitiría hablar públicamente sobre estos acontecimientos. Thomas sería vendido, no como castigo, sino como protección. Un comerciante católico de Boston lo había comprado y se lo iba a llevar inmediatamente a Massachusetts, donde el sentimiento anticatólico era tan fuerte que nadie sospecharía que tenía nada que ver con un escándalo en Savannah. La iglesia costearía su viaje y le garantizaría su seguridad, pero él seguiría siendo esclavo. La promesa de libertad, real o imaginada, murió con la sentencia judicial. La hermana Marie Thérèse acogió la sentencia sin inmutarse. Solo preguntó: ¿qué le dirán a la gente sobre el niño? La respuesta del cardenal Hartley vino con todo el peso de la autoridad institucional defendiéndose a sí misma. Les diremos la verdad, una mujer que una vez sirvió a la iglesia fue presa del orgullo y el engaño. No hubo milagro, solo hubo orgullo humano, tratando de manipular el favor de Dios. El Hijo es prueba de pecado, no de gracia. Pero la hermana Marie Thérèse sonrió. Una pequeña sonrisa cómplice que congeló la sangre de todos. Pueden decir lo que quieran, Su Eminencia, pero el niño nacerá. Y cuando la gente vea un bebé sano nacido de una mujer de 51 años que no menstruaba desde hacía años y que los médicos dijeron que era imposible que concibiera, cuando vean a ese niño prosperar contra todo pronóstico médico, ¿qué van a pensar? ¿Su discurso ensayado o sus propios ojos?
El nacimiento tuvo lugar el 9 de febrero de 1749 en una casa particular en Charleston, una casa de 2 pisos que la iglesia había alquilado para tal fin. La dirección permaneció en secreto para todos, excepto para el personal esencial. Vinieron 3 parteras, juramentadas al secreto. El Dr. Drayton controló, anotando todo para los registros de la iglesia. La casa en sí había sido seleccionada. Una pequeña casa en el extremo oeste de Charleston, lo suficientemente lejos del centro de la ciudad como para pasar desapercibida, pero lo suficientemente cerca como para llamar refuerzos médicos si fuera necesario. La iglesia había pagado a la propietaria, una viuda llamada Sra. Eleanor Cunningham, 3 meses de alquiler por adelantado a cambio de total discreción. La CIA. Cunningham no preguntó. Tomó las monedas de oro y pasó los meses siguientes viajando para visitar a sus familiares en Virginia. La hermana Marie Tertz había sido llevada a la casa a principios de enero, cuando su embarazo se hizo demasiado evidente para ocultarse. 2 monjas la acompañaron. La hermana Agnes Fontaine, quien había encontrado el camisón manchado de sangre meses atrás, y la hermana Catherine Mercier, cuya formación médica la hacía indispensable. Las 3 mujeres permanecieron prácticamente recluidas, saliendo únicamente para pequeños paseos nocturnos por el jardín cerrado. El Dr. Drayton venía cada semana en enero, observando con creciente asombro cómo avanzaba el embarazo. Cada prueba reafirmaba lo imposible. Un feto sano creciendo en una mujer de 51 años cuyo sistema reproductivo debería estar extinto. Lo midió, escuchó los latidos del corazón con su estetoscopio de madera, lo palpó. Todo iba bien, más que bien. Había visto embarazos de chicas más jóvenes que ya tenían signos más alarmantes. No entiendo, le confió a su diario privado el 28 de enero. Según toda la ciencia médica que conozco, este embarazo no debería ser posible. Su edad, sus antecedentes, el cese certificado de la menstruación 4 años atrás, todo apunta a esterilidad irreversible. Pero el niño florece. La madre no muestra signos de las complicaciones que esperaba, ni hinchazón excesiva, ni fluctuaciones peligrosas de la presión arterial, ni posiciones amenazantes. Es como si su cuerpo, a pesar de estar viejo, de alguna manera recordara cómo alimentar la vida. Me pregunto si la ciencia médica realmente entiende la reproducción femenina tan bien como creemos. El trabajo de parto se inició a la 1:15 de la tarde del 9 de febrero. La hermana Marie Tertz estaba leyendo, le habían dado permiso para leer libros religiosos, pero nada más cuando sintió la primera contracción. La hermana Catherine llamó inmediatamente al doctor Drayton, que llegó en 1 hora con su botiquín, y 3 parteras experimentadas, Hannah Morse, Rebecca Talbot y Sarah Wickham. Las 3 habían estado presentes en cientos de alumbramientos en Charleston. Las 3 habían sido generosamente recompensadas por su silencio. Las primeras etapas fueron lentas. La hermana Marie Tertz iba y venía por el dormitorio, apoyándose en los muebles durante las contracciones, respirando con la misma disciplina controlada con la que había abordado todo lo demás en la vida. Rechazó el láudano que le ofreció el Dr. Drayton. Quería estar consciente, experimentar este parto. Si esta iba a ser su única oportunidad de ser madre, no le cedería la conciencia al dolor. A las 6 de la tarde las contracciones se hicieron más fuertes. La hermana Marie Tertz ya no podía caminar, se aferraba a los postes de la cama, y la hermana Catherine y la hermana Agnes la sostenían. Las parteras dispusieron la silla de parto, un asiento de madera con un agujero para que la gravedad hiciera su trabajo, pero la hermana Marie Tertz la rechazó. Quiso parir en la cama, semi-recostada sobre las almohadas, con los ojos fijos en todos los presentes. «Quiero verlo todo», dijo entre empujones. «Quiero ver a este niño nacer. Me han rechazado tanto. No me quiten esto». El Dr. Drayton estaba preocupada por su edad y las exigencias físicas del parto. Las primíparas añosas corrían serios riesgos: hemorragia, ruptura uterina, parto obstruido, sufrimiento fetal. Se había preparado para emergencias. Forceps, aunque detestaba usarlos. Había presenciado demasiadas lesiones por una mala aplicación. En situaciones extremas, había llegado a pensar en la cesárea,
Pero esta era en 1749 una sentencia de muerte para la madre. A las 9:30, la hermana Marie rompió aguas, una cascada que empapó las sábanas impermeables y el acolchado del colchón. Las parteras movieron las sábanas con destreza, girando en torno a su cuerpo mientras las contracciones se aceleraban. El doctor Drayton la revisó, y el cuello uterino estaba totalmente dilatado. Era hora de pujar. Lo que vino después llevó la resistencia de todos al límite. La hermana María empujó durante más de 4 horas, su cara enrojecida por el esfuerzo, el sudor goteando de sus sienes, sus manos apretando las de la hermana Catherine, con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El doctor Drayton vigiló al bebé, palpando la coronilla a través del canal de parto, instruyendo a la hermana Marie Tertz en cada puja. Las parteras se turnaron para sostenerle las piernas, limpiarle el rostro con paños fríos y darle sorbos de agua. Una noche, cerca de la medianoche, el doctor Drayton sospechó que el parto se había detenido, y eso ponía en riesgo a la madre y al bebé. La cabeza del bebé había salido, pero estaba atascada. Pensó en usar forceps, pero dudó. La hermana Marie Tertz supo a su mirada. Sin herramientas sofocó. Déjame intentarlo de nuevo. De algún lugar había extraído la misma fuerza de voluntad que la había mantenido firme durante 33 años de disciplina religiosa, a través del escándalo y el interrogatorio, a través de meses de confinamiento. Empujó con todas sus fuerzas, y a las 3:17 de la madrugada del 10 de febrero, el bebé salió en una avalancha de sangre y fluidos. El bebé rompió a llorar al instante, un llanto fuerte y saludable que hizo que todos suspiraran de alivio. El doctor Drayton cogió al bebé, revisó rápidamente las vías respiratorias, comprobó que respiraba y entregó el niño a Hannah Morse para que lo limpiara. La partera actuó con rapidez, limpiando la sangre y el vernix, revisando los dedos de manos y pies, inspeccionando el cordón umbilical. Una niña, anunció Hannah. Bien formada, buen color, buen llanto. El doctor Drayton retiró la placenta. La inspeccionó para asegurarse de que estuviera intacta. Cualquier tejido retenido podía provocar infecciones letales. Y todo estaba bien. Revisó a la hermana Marie Tertz en busca de rasgaduras, encontrando solo daños menores, que necesitaron algunas puntadas, y se las dio mientras ella yacía agotada contra las almohadas. Su sangrado estaba en un rango normal. Su pulso estaba alto, pero no alarmante. Contra todo pronóstico, había sobrevivido al parto sin problemas. La bebé pesó 2,835 kilogramos, un peso saludable. Su piel era del color rojo característico de los recién nacidos, sus ojos negros y desenfocados, sus pequeños puños cerrados. Rebecca Talbert la envolvió en sábanas limpias y la llevó a la hermana Marie Tertz. La iglesia había exigido la separación inmediata, pero el doctor Drayton se metió en el medio. «Dadle 12 minutos», dijo a la hermana Agnes, a quien se le había instruido para llevarse al bebé tan pronto como naciera. La supresión absoluta del contacto trae consigo el riesgo de fiebre puerperal y depresión severa. He visto morir mujeres por esto. 12 minutos no van a hacer ninguna diferencia, excepto tal vez salvarle la vida. La hermana Agnes dudó, pero asintió. Puso a la bebé en los brazos de la hermana Marie y se alejó. La hermana Marie miró a su hija con esa mirada que el doctor Drayton nunca lo olvidaría. No la felicidad extasiada que a veces observaba en las nuevas madres, sino algo más complicado: triunfo y agonía, asombro y desesperación. Tocó la cara del bebé con dedos temblorosos, trazó la pequeña nariz, las orejas perfectas, el cabello suave. «Dirán que está fea la gente», susurró, su voz ronca por las horas de trabajo de parto. «Dirán que te creé por orgullo y control. Pero yo sé la verdad. Era estéril, médicamente estéril. 3 médicos lo certificaron. El mismo doctor Drayton dijo que mi cuerpo no podría llevar un embarazo a término. Pero existes, respiras, eres perfecta». El bebé balbuceó, buscando el pecho de la hermana Marie. El doctor Drayton había prohibido la lactancia. La iglesia no deseaba ningún apego que dificultara la separación, pero permitió este instante de contacto. La hermana Marie Tertz abrazó a su hija, respirando el aroma de la vida.
grabando cada detalle en su mente. Si usé la ciencia o la fe o ambas, prosiguió, algo más que humano intervino. Dicen que no fue un milagro, porque usé medios mecánicos. Pero ¿quién determina la apariencia de los milagros? Si Dios dotó de inteligencia a los hombres para entender su obra, ¿es menos divino usarla que esperarlo? Eres mi testigo. Eres mi respuesta a todos los que dicen que la fe y la razón no pueden coexistir. A las 3:29, 12 minutos después del nacimiento, la hermana Agnes se adelantó. Es hora. La hermana Marie le dio un beso en la frente a su hija. Una vez, la soltó. La hermana Agnes tomó a la bebé y salió de la habitación inmediatamente, antes de que la hermana Marie Thérèse pudiera cambiar de opinión. La puerta se cerró con un clic que resonó en el silencio imposiblemente final. La hermana Marie Thérèse se volvió hacia la pared y no habló durante 3 días. La familia adoptiva, Jonathan y Susanna Redmond de Virginia, arribó a Charleston el 11 de febrero. Eran una pareja exitosa de 30 años que no podía concebir después de 10 años de matrimonio. La iglesia los había chequeado. Buenos católicos, estables económicamente, respetados socialmente, desesperados por un hijo y dispuestos a guardar absoluto secreto sobre la procedencia del niño. El obispo Fenwick los encontró en persona en una habitación privada de la Rectoría Católica de Charleston. Les entregó al niño, ahora vestido con las finas sábanas que la iglesia había facilitado, y les informó de las condiciones. Les dirían a todos familia, amigos, toda la comunidad, que el niño era su propia hija, concebida por Susanna tras años de infertilidad. Nunca dirían la verdad, nunca buscarían a la madre biológica, nunca hablarían de cómo habían conseguido al bebé, la educarían como una buena católica. En los términos de su rango, le darían todas las ventajas. A cambio, la iglesia apoyaría su historia con todo su peso. El padre Thomas Donnelly ya había preparado partidas de bautismo falsificadas que demostraban que el niño había nacido de los Redmond. La iglesia aportaría testigos, si fuera necesario. Monjas que jurarían haber presenciado a Susanna embarazada. Sacerdotes que certificarían haberla bendecido meses atrás. Jonathan Redmond cargó torpemente al bebé. Nunca había tocado a un bebé. Y Susanna lloraba de alegría. Solo le preguntaron, ¿cómo se llama? Mémero, Arredímero, Barasunar, Mémero Neo, Barasunar, Arredímero Meo, Mémero Meo, Barasunar, Barasunar. No tiene nombre, dijo el obispo Fenwick. Vosotros la elegiréis y la bautizaréis en vuestra iglesia parroquial. En cuanto al mundo, ella nació el 10 de febrero de 1749 en Virginia. Todo lo anterior se desvanece. La nombraron Charlotte, la bautizaron en su iglesia parroquial en Richmond el 20 de febrero y la criaron como a su propia hija. Ella nunca conocería nada más. La hermana Marie Thérèse se quedó en la casa de Charleston durante 2 meses, recuperándose físicamente, mientras los líderes de la iglesia discutían qué hacer con ella. La recuperación en sí misma sorprendió al médico. Drayton había esperado complicaciones, infecciones, hemorragias, las fiebres puerperales que acababan con tantas parturientas. Pero la hermana Marie Thérèse se curó rápidamente. Sus puntos se disolvieron con normalidad. Su sangrado cesó a los 10 días. A fines de febrero, me encontraba en buen estado de salud, pero mentalmente se había hundido en algo que el doctor Drayton se encontró preocupado. Solo comía si la hermana Catherine le ponía comida en las manos. Contemplaba las paredes horas enteras. No rezaba, ni siquiera llevaba un rosario cuando se lo ofrecían. Por la noche, las otras mujeres la escuchaban llorar. Largas sesiones de lágrimas silenciosas que parecían agotarla. La hermana Catherine, que conocía a la hermana Marie Thérèse desde hacía 7 años, supo que esto no era simple dolor. Esto era un derrumbe psicológico, la rendición de una voluntad que parecía inquebrantable. Ella lo arriesgó todo, le dijo la hermana Catherine al doctor. Drayton, en una de sus visitas, toda su identidad, su forma de concebir la relación con Dios, su idea de que podía probar la fe con el conocimiento. Ahora el niño se ha ido, su vida religiosa se ha acabado y no tiene nada. Tengo miedo de que se lastime. El Dr. Drayton duplicó sus visitas a diarias, controlando no solo la recuperación física,
sino también la mental. Le trajo libros, no religiosos, literatura, cuentos, lo que fuera para hacerla pensar. Ella apenas los miró. Intentó hablar, preguntarle por su infancia en Quebec, sus primeros años en la vida religiosa, cualquier cosa para atraerla de nuevo al mundo. Ella respondía con monosílabos o no respondía. En estas semanas la hermana Marie Thérèse escribió cartas, apologías, reflexiones. Escribir era lo único que la despertaba. Llenó folios y más folios de una caligrafía cuidada, escribiendo hasta bien entrada la noche a la luz de las velas. La hermana Catherine recogía estas hojas cada mañana sin saber qué hacer con ellas. Los responsables de la iglesia habían prohibido a la hermana Marie escribir, pero la hermana Catherine no podía obligarse a arrebatarle lo único que parecía impedir que la mujer se hundiera por completo. La mayoría de estos documentos fueron destruidos más tarde cuando las autoridades de la iglesia se enteraron de su existencia. Solo sobrevivieron 3 cartas, guardadas por el padre Michael O'Brien, un joven sacerdote que había sido asignado para ayudar a preparar el destierro de la hermana Marie Thérèse. Algo en las cartas lo conmovió: su honestidad brutal, su negativa a retractarse, su lucha con cuestiones de fe y razón. Las ocultó entre sus papeles, una pequeña rebelión contra las directivas institucionales. La primera carta, del 5 de marzo, no iba dirigida a nadie. O tal vez a Dios, o tal vez a la hija que nunca volvería a ver. Dicen que pequé de orgullo. Tal vez tengan razón. ¿Pero qué es la fe sin obras? ¿Qué es la fe sin evidencia? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac como prueba de su fidelidad. ¿Era tan diferente mi experimento? Me ofrecí a mí misma, mi cuerpo, mi buen nombre, toda mi vida religiosa, para probar que la creación de Dios contiene senderos que aún no conocemos. Aprendí cómo se inicia la vida, y lo apliqué. Nació un niño que los médicos dijeron que no podía vivir. Lo llaman engaño, pero yo lo llamo alianza con Dios. Dios estableció la ley natural. Utilizar esa ley para alcanzar lo imposible. ¿No es esa la fe en acción? La segunda carta, del 15 de marzo, trataba directamente de su comportamiento hacia Thomas. He pecado contra Thomas, más de lo que puedo ser acusado de cualquier otra cosa. Me repetía que su participación era por una buena causa, que el fin justificaba los medios, que liberaría a su hombre y arreglaría todo. Pero le mentí. Le enseñé identificaciones falsas. Aproveché su ansia de libertad para mis propios fines. Me dije que lo cuidaría, pero no pude. No lo hice. La iglesia lo vendió para evitar el escándalo, y no tengo el poder de hacer nada. Si me condenan, lo tengo merecido. No por el embarazo, sigo pensando que fue justo, sino por reducir a otro ser humano a una herramienta, en vez de a un hermano ante Dios. Thomas, si alguna vez lees esto, lo siento. No cambia nada, no arregla nada, pero es cierto. La tercera carta, del 29 de marzo, era su apología teológica, la que había ido puliendo en el juicio. Los padres de la iglesia que me condenaron sostuvieron que la manipulación de los procesos naturales no puede ser una intervención divina. Pero, ¿qué es la oración, sino tratar de mover la voluntad de Dios? ¿Qué son los sacramentos, sino realidades materiales? Pan, vino, agua, aceite, por medio de las cuales se comunica la gracia espiritual. ¿Qué es toda práctica religiosa sino un acto humano de relación con la realidad trascendente? Yo apliqué el conocimiento en vez del ritual, la ciencia en vez de la ceremonia. Pero el propósito siguió siendo el mismo: mostrar el poder de Dios trabajando a través de la agencia humana. Rechazan mi manera y defienden la suya. Pero las dos parten del mismo principio: que la acción de Dios y la humana pueden encontrarse. Llaman santas a sus formas de cruce, y hereje a la mía, solo por usar instrumentos que aún no comprenden o aprueban. Dentro de 100-200 años, la medicina podrá hacer fértiles a las mujeres estériles. Cuando llegue el día, ¿me recordarán como hereje o como profeta? Se darán cuenta de que solo me adelanté a los métodos, pero no me equivoqué en el comienzo. Estas cartas muestran a una mujer que lucha con verdaderas cuestiones teológicas
no solo racionalizando acciones egoístas. Ella captó la magnitud de lo que había hecho, la audacia científica, las ramificaciones religiosas, los errores morales. Un dos, la vidas, un dos. Se negó a arrepentirse por completo, porque realmente pensaba que el embarazo en sí mismo estaba justificado, sino la forma en que había tratado a Thomas. Esta postura ambigua irritó a la jerarquía eclesiástica, que exigía una retractación total o un desafío abierto. La hermana Marie Thérèse no dio ninguna, solo una verdad difícil. La decisión final de la Iglesia llegó en abril. El obispo Fenwick vino en persona para leer la sentencia. La hermana Marie Thérèse sería exiliada al convento del Sacré-Cœur en Quebec, una orden de clausura que guardaba silencio perpetuo. Las monjas vivían en oración contemplativa, separadas del mundo. Allí haría votos nuevos, distintos de los primeros, votos de silencio perpetuo, de obediencia total, de retiro total del mundo. Nunca daría clases, nunca escribiría, nunca hablaría de lo que había hecho en Savannah. Sería registrada como muerta en Charleston, en 1749. Para todos los propósitos prácticos, Marie Thérèse dejaría de existir. Se le está mostrando misericordia, le dijo el obispo Fenwick. La otra opción es la excomunión total, la expulsión total de la Iglesia, sin comunidad, sin Iglesia. Al menos en Quebec, usted sigue siendo creyente, aunque en silencio. La hermana Marie Thérèse escuchó la sentencia sin inmutarse. Había esperado algo peor: excomunión pública, tal vez incluso un juicio en un tribunal laico por fraude o engaño. El destierro a un monasterio silencioso era la supervivencia continua, sino la vida que había imaginado. ¿Puedo preguntar algo?, dijo finalmente. El obispo Fenwick asintió. La niña, Charlotte, la llamaron. ¿Le dirá algo de sus raíces cuando crezca? Ah, la niña. Quandromendo. Ah, Quandromendo. Ah, Quandromendo. Quandromendo. Ah, Quandromendo. Nada. Ella solo conocerá a Jonathan y Susana Redmond como sus padres. Esta charla, esta pregunta, es la última vez que su verdadera procedencia será nombrada en voz alta dentro de la Iglesia. ¿Entiende? La hermana Marie comprendió. Asintió una vez y no dijo nada más. El 23 de abril de 1749, con el padre O'Brien y la hermana Catherine, que se había ofrecido voluntaria para acompañarla a Quebec, la hermana Marie Thérèse zarpó de Charleston en el barco mercante Harmony. El viaje a Boston duró 6 días. El viaje por tierra a Quebec, 3 semanas. Las cartas de la hermana Catherine a su familia, que se guardan en los archivos de la diócesis de Savannah, retratan a la hermana Marie Thérèse en este viaje como ya difunta, presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Llegaron al convento del Sagrado Corazón el 27 de mayo. La hermana Catherine se quedó sola 3 días antes de partir de regreso a Georgia. Escribió una última carta a la Madre Superiora Josephine Beaumont, informando de la llegada de la hermana Marie Thérèse. Entró en la capilla para las vísperas y tomó su lugar entre las hermanas silenciosas sin vacilar. Cuando terminó el culto y las demás se marcharon en silencio, ella cerró los ojos y rezó. No sé si hallará reposo aquí, mas sé que callará. Ya no tiene nada más que decir. El convento del Sacré-Cœur se quemó en 1763 durante la Guerra de los 7 Años, cuando los ingleses tomaron Quebec. No quedaron registros de si la hermana Marie Thérèse murió en el incendio, había fallecido antes por enfermedad o sobrevivió y vivió en otro lugar. Los registros eclesiásticos la marcan como fallecida en 1749, por lo que su destino es desconocido. El viaje de Thomas fue más peligroso de lo que nadie imaginó. Había llegado a Boston el 4 de diciembre de 1748, vendido al tratante Isaac Peton por 42 libras esterlinas, muy por encima del precio de mercado que la Iglesia abonó para que Peton guardase el secreto de la procedencia de Thomas. Peton dirigía un negocio de envío y textiles que necesitaba empleados alfabetizados para llevar las cuentas, la correspondencia y el inventario, y Thomas cumplía con creces. Peton lo colocó en una pequeña oficina sobre el almacén, le proporcionó libros de contabilidad para que llevara,
y al principio pareció contento con el arreglo. Pero el ambiente religioso de Boston resultó ser más resistente de lo que la Iglesia había esperado. La mayoría puritana de la ciudad miraba con sospecha a las instituciones católicas, y el escándalo de Savannah, por velado que estuviera, había dejado entrever lo suficiente como para despertar el interés. Los periódicos llenaron sus páginas de rumores, los ministros predicaron sermones sobre la corrupción católica. La sola mención de una conspiración de monjas, esclavos y falsos milagros avivó los prejuicios. El reverendo Jonathan Cole, de la Old North Church, se obsesionó con el caso. Había oído que alguien involucrado en el escándalo había sido reubicado en Boston y estaba decidido a revelar lo que llamó el fraude papista que amenaza la virtud de Nueva Inglaterra. Durante diciembre de 1748 y enero de 1749 predicó sermones sobre el tema sin mencionar nunca a Thomas por nombre, pero aludiendo a una conspiración de religiosos, esclavos e intentos de falsos milagros para engañar a los cristianos sinceros. Thomas se mantuvo bajo el radar, trabajó duro y esperó a que la atención se desvaneciera. Se alojaba en el piso superior del almacén, casi nunca salía a la ciudad, esquivando todo lo que pudiera llamar la atención. En Savannah había aprendido que ser visto era un riesgo. Petón le había dicho que le dijera a cualquiera que preguntara que había trabajado para el comerciante durante años, que había sido comprado en una plantación de Virginia, que había sido educado por un antiguo propietario amable. La historia era floja, pero plausible si nadie miraba demasiado de cerca. Todo fue bien hasta el 7 de marzo de 1749, cuando llegó el desastre. Un marinero que había estado en el barco que trajo a Thomas de Charleston, atracó en Boston, y tras unas cervezas en una taberna frente al mar, les dijo a sus compañeros que había traído a ese negro del escándalo de la monja católica de Georgia. El marinero no conocía a Thomas, y no pudo identificarlo. Pero la noticia de que alguien involucrado en el caso estaba en Boston causó un revuelo inmediato. El padre Cole se enteró a las pocas horas. El mundo católico de Boston se comunicaba con una eficiencia asombrosa cuando se trataba de un escándalo. Empezó a preguntar a comerciantes que acababan de comprar esclavos, en los archivos del muelle, a capitanes de barco. Su perseverancia rindió frutos. Para el 9 de marzo ya había reconocido la reciente compra de Petón de un esclavo excepcionalmente culto de Charleston. Cole llegó al almacén de Petón el 10 de marzo, con 6 de sus feligreses. Pidieron ver a Thomas. Dijeron que tenían preguntas sobre la corrupción y el engaño católicos. Petón, entre la espada y la pared de los intereses mercantiles y los de la comunidad, hizo un movimiento calculado. No podía ocultar a Thomas. Cole simplemente regresaría con más hombres, tal vez alguaciles. Pero tampoco podía entregar a Thomas a lo que ahora se estaba convirtiendo en una multitud. Thomas trabaja para mí, le dijo Petón a Cole con firmeza. Es mi propiedad. La compré legalmente. Si tienen dudas sobre lo que hace la Iglesia Católica, pregunten en la Iglesia. Thomas es un simple empleado que tuvo la mala suerte de pertenecer a una institución católica. No es culpable de nada excepto de estar en el lugar equivocado. Cole no estaba contento. Participó en un sacrilegio. Ayudó a crear un falso milagro. Violó a una esposa de Cristo. Los detalles no importan. Su sola presencia aquí, su presencia en libertad, conviviendo y trabajando con cristianos sinceros, es una blasfemia contra Dios. La batalla se intensificó. Los hombres de Cole querían a Thomas de vuelta para un interrogatorio adecuado. Petón se negó y amenazó con llamar a los alguaciles si no salían de su propiedad. El enfrentamiento se prolongó durante 3 horas antes de que Cole finalmente se marchara, no sin dejar claras sus intenciones. Esto no ha terminado. Ese hombre pagará sus pecados, lo proteja o no. Petón captó el peligro de inmediato. Los alguaciles de Boston podían defender en teoría la propiedad, pero no iban a arriesgarse al desorden público por un esclavo envuelto en un escándalo católico. Si Cole volvía con más gente, Petón tendría que entregar a Thomas o perder su negocio. Aquella noche, Petón se movió. Tenía barcos mercantes que negociaban por todo el Atlántico. Un barco, el Providence, iba a zarpar el 11 de marzo para Nueva Escocia, llevando textiles y herramientas a Halifax. Petón tenía conexiones de negocios allí.
incluyendo un comerciante llamado William Barrett, que a veces necesitaba gente para trabajar en su almacén. «Te mando a Halifax», le dijo Petón a Thomas la mañana siguiente. «No es libertad. Te estoy cediendo a Barrett. Él te dirigirá allí. Pero te saca de Boston antes de que esto explote». «Barrett es un buen tipo». Te tratará justamente, y Halifax está lo suficientemente lejos de estas guerras religiosas como para que a alguien le importe tu historia. Thomas asintió. Esa tarde subió al Providence solo con la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa con material de escritura que le había proporcionado Petón. El barco zarpó al anochecer, alejándose del puerto de Boston mientras el reverendo Cole reunía a otro grupo para regresar al almacén de Petón al día siguiente. El viaje a Halifax duró 12 días, del 11 al 23 de marzo. El rol del barco que se guarda en el Museo Marítimo de Massachusetts lo cita como marinero contratado, ayudante de carpintero, una ficción legal que ofrecía cierta protección contra la captura inmediata si el barco se topaba con las autoridades. De hecho, Thomas pasaba la mayor parte del tiempo en la bodega de carga, catalogando mercancías, llevando el inventario y ayudando a cargar y descargar en los puertos. El Providence llegó a Halifax el 23 de marzo de 1749. Halifax era una ciudad incipiente, fundada apenas unos meses antes como puesto de avanzada colonial británico para rivalizar con la presencia francesa en Nueva Escocia, y contaba con unos 2.500 habitantes, en su mayoría militares, comerciantes y un pequeño número de trabajadores esclavizados o contratados. El campamento era una colección de estructuras rudimentarias, calles lodosas y una atmósfera permanente de incertidumbre. William Barrett recibió el barco él mismo. Era un mercader escocés de unos 40 años que había montado un pequeño negocio, abasteciendo a la guarnición militar. Su bodega requería a alguien alfabetizado para llevar registros, correspondencia y el trabajo de inventario que él mismo realizaba, pero que prefería delegar. La misiva de Petón había detallado la formación y capacidades de Thomas, convirtiéndolo en un activo a pesar de las sospechosas circunstancias de su traslado. Barrett miró a Thomas con ojo práctico. ¿Sabes leer y escribir? Sí, señor. ¿Contar? Sí, señor. Petón dice que estás metido en algún lío de la iglesia en el sur. No me importa. Me importa si vas a trabajar honesta y capaz. ¿Lo harás? Sí, señor. Está bien. Vivirás en el almacén, llevarás mis libros y me echarás una mano con el trabajo pesado cuando haga falta. Paga a los trabajadores con especies, comida, ropa, provisiones. Si eres bueno, te puedo dar la libertad. Pero eso está a años luz, y depende de la situación. ¿Entendido? Thomas entendió. Esto era mejor de lo que esperaba. Trabajo que ponía en práctica su formación. Un amo aparentemente pragmático en lugar de cruel, lejos de la persecución religiosa que había puesto en riesgo su vida en Boston. Se adaptó rápidamente a los ritmos de Halifax. El trabajo era soportable, las condiciones aceptables. Barrett le dio un trato justo. Nunca le puso una mano encima. Nunca le levantó la voz. Pagó en especie. Thomas gestionó los libros del almacén, negoció con los proveedores, preparó el inventario para los contratos militares. Era bueno en el trabajo, eficiente, exacto, pero Halifax fue cruel en otras formas. El invierno de 1749 hasta 1750 fue brutal. El puerto se congeló, el viento se abrió paso a través de las paredes delgadas del almacén, la nieve cubrió el fuerte durante semanas. Las provisiones se agotaron. El escorbuto hizo estragos entre la guarnición. Algunos murieron congelados en sus casas. Thomas apenas sobrevivió al invierno. Barrett les dio comida y leña suficientes, pero el frío puso a prueba la resistencia de todos. Para la primavera de 1750, Thomas había perdido peso. Tenía una tos crónica y mostraba signos de las carencias vitamínicas que plagaron a la gente de Halifax. Aquí se detiene la historia de Thomas. Los libros de cuentas de Barrett, incompletos, muestran a Thomas en actividad hasta septiembre de 1750. Después de esa fecha, nada más se sabe de él en los documentos. Los primeros registros de Halifax son incompletos. Los incendios destruyeron muchos archivos. El desorden administrativo marcó los primeros años del asentamiento y a menudo se descuidaba llevar registros para esclavizados y contratados. Hay varias teorías sobre lo que le sucedió a Thomas.
Algunos historiadores piensan que fue liberado en Nueva Escocia. Las autoridades coloniales británicas de allí eran más tolerantes con los esclavos fugitivos, sobre todo si tenían alguna habilidad. Thomas podría haber comprado la libertad a Barrett o simplemente haberse perdido en las fronteras de la colonia donde no se hacían preguntas sobre el estado legal. Otros creen que probablemente murió en el invierno de 1750 hasta 1751, aún más brutal que el año anterior, cuando Halifax se enfrentó a un congelamiento catastrófico y una hambruna que acabó con decenas de vidas. Desnutrido y con enfermedad respiratoria, Thomas podría no haber sobrevivido. Una tercera posibilidad, apoyada en evidencia incompleta, es que Thomas se uniera a un grupo de colonos negros libres que fundaron una pequeña comunidad cerca de Preston, Nueva Escocia, a principios de la década de 1750. Un acta de concesión de tierras de 1752 menciona a un Thomas entre los colonos, pero sin apellido ni más datos identificativos. La verdad permanece desconocida. Thomas se perdió en la historia, otra alma rota por fuerzas más allá de su control. Su voz preservada solo en esas pocas horas de testimonio ante el tribunal de Charleston. La bebé, Charlotte, pasó su vida sin saber la verdad sobre sus orígenes. Los Redmond la trataron como a su propia hija en Richmond, Virginia. La educaron y le dieron todas las comodidades y el estatus que le correspondían. Se convirtió en una niña inteligente y seria. Fue educada por un tutor privado, algo no tan común pero no inaudito para las hijas de familias adineradas. Aprendió francés, leyó, se volvió una experta al piano y en costura. La correspondencia familiar que se guarda en la Sociedad Histórica de Virginia la retrata como reflexiva más allá de su edad, a veces melancólica pero hermosa y gentil. Se casó a los 19 años con Edward Fitzgerald, hijo de un comerciante de Filadelfia. El matrimonio fue social, si no amoroso. Se trataron con respeto, administraron bien la casa y criaron a 4 hijos hasta la edad adulta. Las cartas de Charlotte a su madre a lo largo de su matrimonio muestran a alguien feliz, pero a veces atormentada por extraños sentimientos de desconexión que no podía nombrar. En una carta de junio de 1771, Charlotte escribió: «A veces me parece que estoy viviendo la vida de otra persona, madre. No. Desafortunadamente, Edward es bueno para mí. Los niños están sanos. No necesitamos nada». Pero luego, me miro al espejo y me pregunto, ¿qué cara veo? Puede que te parezca una tonta por pensar así. No les hagas caso. La respuesta de Susanna Redmond, también archivada, revela la cuidadosa desviación de una madre. Todas las mujeres sienten eso a veces, querida. Nos preguntamos quiénes podríamos haber sido. ¿Qué más podríamos haber hecho? Estos pensamientos no son nada. Eres tal y como debes ser. Mi hija, la esposa de Edward, la madre de mis nietos. Nada más importa. Charlotte vivió hasta los 73 años y murió en Filadelfia en 1822, rodeada de su familia. Su obituario en la Philadelphia Gazette la llamó una mujer ejemplar, madre y benefactora de obras de caridad. Tuvo una vida completa, crió hijos, nietos, influyó en su comunidad de maneras pequeñas, pero importantes. Nunca supo la historia de su concepción, el escándalo de su nacimiento, la gran mujer que la había dado a luz en circunstancias tan extraordinarias. Si Charlotte alguna vez sospechó que sus antecedentes eran más complicados de lo que le habían hecho creer, nunca lo sabremos. Las leyendas familiares decían que una vez había preguntado por qué no se parecía a ninguno de sus padres. Era más alta que ambos Redmond, más oscura de cabello, con rasgos que no encajaban en ninguna línea familiar. Pero estas preguntas, si las hizo, no encontraron respuestas que sacudieran su comprensión de sí misma. El convento de Santa Catalina nunca se recuperó del escándalo. La inscripción se desplomó. Las familias adineradas que habían mandado a sus hijas allí la sacaron inmediatamente. No querían tener nada que ver con una escuela manchada por semejante escándalo. En 1755 el convento albergaba tan solo a 8 religiosas, 12 colegialas y había perdido la mayor parte de su sostén económico. La Iglesia Católica lo clausuró definitivamente en 1758 y vendió el terreno al comerciante Samuel Dawkins, que transformó los edificios en almacenes. En la conversión,
Los obreros sellaron la capilla de depósito, en donde la hermana Marie Thérèse realizaba sus procedimientos. Los documentos oficiales mencionan problemas estructurales en los cimientos de la capilla, pero la correspondencia de la Iglesia revela la verdadera razón: deshacerse de cualquier espacio físico relacionado con el escándalo. Cualesquiera que hubieran sido los materiales o restos que pudieran haber quedado en el interior, maquinaria, papeles, cualquier vestigio de lo que sucedió allí, quedaron sepultados tras muros de ladrillo que aún hoy perduran. La capilla cerrada permaneció intacta, sus secretos enterrados tras piedra y argamasa. El convento se cerró en 1758 y con ello terminó la presencia de Santa Catalina en Savannah, pero no los rumores sobre lo que había sucedido entre sus muros. En los años que siguieron al escándalo, la comunidad católica de Savannah se dividió. Muchas familias que habían sido benefactoras del convento retiraron por completo su patrocinio a la iglesia. No querían tener nada que ver con una institución que había dado cabida a semejante escándalo. Los pastores protestantes aprovecharon el escándalo como prueba de la corrupción moral católica, mencionándolo en sermones durante años. Las pocas familias católicas que aún residían en Georgia se hallaron defendiendo su fe de sospechas continuas. La Madre Superiora Josephine Beaumont, quien había pedido el traslado de la hermana Marie Thérèse a Savannah 7 años atrás, se sintió culpable. Ella había traído a la hermana Marie Thérèse para reformar el convento, y nunca imaginó que la mujer planearía algo tan elaborado. En misivas a su hermana en Nueva Orleans, que guardó hasta su muerte en 1756, Josephine decía: «Creí que traía la sierva más rigurosa de Dios para guiarnos por el camino recto. En su lugar, traje a una mujer cuya lealtad se había distorsionado en algo innombrable. Orgullo, locura, verdadera fe desviada. Moriré sin saberlo. Tal vez esa sea mi castigo». Las otras monjas que habían presenciado el escándalo se llevaron sus propias cargas. La hermana Agnes Fontaine, quien encontró el camisón ensangrentado, abandonó la vida religiosa por completo en 1752 y regresó a vivir con su familia en Charleston. La hermana Catherine Mercier, que había estado presente en el parto y había acompañado a la hermana Marie Thérèse a Quebec, siguió sirviendo en diferentes conventos hasta su muerte, en 1772. Pero sus cartas indican que nunca reconcilió completamente lo que había visto. «Vi un niño sano nacer de una mujer que no debió haber parido», escribió a una compañera religiosa en 1760. «Sostuve a ese bebé en mis brazos. Cualesquiera que hubieran sido los pecados de la hermana Marie, cualesquiera que hubieran sido sus maneras, ese niño era auténtico, impecable». ¿Cómo sabemos esas cosas? El amo de Thomas en Halifax, William Barrett, lo nombró solo una vez más en la correspondencia que se conserva. En una carta a un socio comercial fechada en noviembre de 1750, Barrett escribió: «El hombre que Petón me envió resultó capaz por un tiempo, pero desde entonces me ha dejado. No sé a dónde fue, no pregunto. Algunos hombres arrastran sombras tras de sí, y he aprendido a no detenerme donde ellas pasan. No sea que me arrastren también a mí». Charlotte Fitzgerald, nacida Charlotte Redmond, pasó toda su vida en Virginia y Pennsylvania, y tuvo 4 hijos que desconocían por completo la historia de su abuela. El negocio de su esposo Edward prosperó moderadamente. Les dio una situación confortable, aunque no rica. Tras la muerte de Charlotte en 1822, su hija Eleanor revisó las pertenencias de su madre y descubrió una pequeña caja de madera llena de objetos que Charlotte había guardado: su anillo de bodas, flores prensadas de su boda, cartas de su padre y una sola página arrancada de una Biblia. La página del relato de Lucas sobre la Anunciación, en el que el ángel Gabriel le anuncia a María que dará a luz a un hijo. Eleanor observó que su madre había subrayado algunas palabras. «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y porque nada será imposible para Dios». ¿Por qué estos versículos en concreto eran importantes para Charlotte? Eleanor nunca lo supo. La guardó con el resto de las pertenencias de su madre, y pasó por las manos de la familia Fitzgerald. Su significado: perdido. En Savannah, el antiguo almacén que una vez fue el convento de Santa Catalina permaneció como un eco del escándalo, desvaneciéndose en la leyenda. Para 1780, la mayoría de los que habían vivido los acontecimientos originales habían fallecido. Las historias que permanecieron
se distorsionaron con la repetición. Algunos dijeron que la monja había sido poseída por el diablo, otros que tenía amantes, otros que todo había sido inventado por los enemigos protestantes de la Iglesia. La verdad, registrada en misivas esparcidas por los archivos eclesiásticos desde Charleston hasta Quebec, permaneció oculta. La Iglesia había logrado su propósito: sepultar el escándalo tan profundamente que los detalles se perdieron en el olvido. Solo quien tenía acceso a archivos diocesanos cerrados, y pocos lo tenían, podía reconstruir lo sucedido. El Dr. Drayton, que había estado presente en el parto, conservó su diario en secreto hasta su muerte en 1771. En su última entrada, 3 días antes de morir de un derrame cerebral, habló del caso que le había atormentado durante 22 años. He atendido miles de partos en mi práctica. He sido testigo de partos que desafiaron todas las probabilidades, madres que sobrevivieron contra todo pronóstico, bebés que prosperaron contra todo pronóstico. Pero nunca vi nada como lo que vi en febrero de 1749. Una mujer de 51 años, declarada estéril por varios médicos, incluyéndome a mí, dando a luz a un niño sano, después de un embarazo que transcurrió con menos complicaciones de lo que veo en mujeres de la mitad de su edad. ¿Un milagro? ¿Era medicina? ¿La naturaleza nos estaba mostrando que no entendemos todo? Muero sin saberlo, tal vez deba ser. No estamos llamados a comprenderlo todo. Estamos llamados a observar, registrar y maravillarnos ante los misterios que nos superan. La Iglesia Católica nunca reconoció formalmente el escándalo más allá de la correspondencia interna. Nunca se hizo una declaración pública. Nunca se dio una explicación a las familias que habían confiado sus hijas al cuidado de Santa Catalina. El silencio fue absoluto y deliberado. Una elección calculada de que la verdad enterrada se desvanecería más rápidamente que la verdad enfrentada. Para 1800, medio siglo después de que la hermana Marie Thérèse hubiera dado a luz en esa casa de Charleston, la historia se había convertido en una leyenda. Los ancianos de Savannah a veces hablaban de algo que había ocurrido hace mucho tiempo en el convento católico, pero los detalles se habían perdido entre rumores y especulaciones. La capilla cerrada permaneció cerrada. Los papeles esparcidos permanecieron esparcidos. Los que habían presenciado el escándalo, la hermana Marie en su convento silencioso, Thomas en cualquier lugar que hubiera ido, Charlotte, en su ignorancia tranquila, llevaron sus fragmentos de verdad a tumbas separadas por cientos de millas. Lo que queda es el incómodo reconocimiento de que sucedieron cosas extrañas en la Savannah colonial, cosas que desafiaron la doctrina religiosa, la comprensión médica y el orden social. Una mujer dijo poner la ciencia al servicio de la fe. Un joven fue manipulado y desechado. Un niño nació en contra de todas las probabilidades y fue criado en el desconocimiento de sus orígenes. Una institución prefirió la reputación a la verdad, el silencio a la responsabilidad. Lo que quedó en las cartas y archivos que sobrevivieron muestra que estos eventos sucedieron. Si los métodos de la hermana Marie funcionaron, si el embarazo fue una consecuencia de sus prácticas, o de la fertilidad natural que los médicos habían descartado erróneamente, si sus declaraciones de misión divina eran sinceras o una justificación inventada, estas preguntas quedaron sin resolver en su vida y continúan sin respuesta. Lo que no se puede negar es que una mujer de 51 años dio a luz a un niño sano en 1749, que esto provocó un escándalo que la Iglesia Católica trató de encubrir, y que las vidas fueron alteradas para siempre por los acontecimientos ocurridos tras los muros del convento. El resto, la interpretación, el juicio, la comprensión, queda en manos de quien recibe la historia y debe decidir por sí mismo lo que significa. Este caso nos recuerda que detrás de los enigmas más escalofriantes de la historia, hay personas reales cuyas vidas fueron destrozadas por fuerzas fuera de su control y por instituciones que priorizaron la reputación sobre la justicia. ¿Qué opinas de lo que hizo la hermana Marie Thérèse? Una mujer piadosa que realmente creía que el conocimiento y la piedad podían coexistir, o una mujer orgullosa y ambiciosa. ¿Y qué hay de Thomas, un hombre inocente cuyo único delito fue anhelar la libertad? Comenta abajo con tus pensamientos. Si te gustó esta historia negra del pasado estadounidense, suscríbete a Liturgy of Fear
Haz clic en la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que adore los enigmas históricos que desafían todo lo que pensamos saber. Hasta la próxima. Recuerda que los capítulos más oscuros de la historia son los que las grandes instituciones más se esforzaron en borrar.